Luces, ¿cuántos ya pusieron luces en su casa? ¿Alguna Pascua? ¿Alguien ya puso pino en su casa? Algo pusieron, una lucecita, ¿verdad? Una moña, algo tuvieron que haber puesto ya, ¿verdad? Entonces, quiero leerles en Lucas capítulo 2, versículos 8 al 20. Lucas capítulo 2, los detalles que olvidamos en Navidad. La versión que estoy leyendo es Reina Valera 60. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decía: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostados en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores y glorificaron, alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. ¿Qué pasa por su mente cuando escucha la palabra Navidad? ¿Acaso usted inmediatamente empieza a pensar en las compras, en los regalos, en las festividades, en las luces, en los arbolitos? Y es interesante que año con año, con fechas mucho más anticipadas, los centros comerciales pareciera ser que lo celebran más. Por supuesto, ellos lo que tienen en mente es vender, porque algunos casi que terminando octubre y ya empiezan a adornar. Algunos, ¿será que realmente pensamos en el nacimiento de Jesucristo cuando oímos la palabra Navidad? Aunque la mayoría no reconozca la importancia de la primera Navidad, muchos de nosotros podemos perdernos lecciones valiosas si no nos detenemos a pensar con detalle lo que pasó realmente acerca del pesebre, los pastores, los reyes magos y todo lo que pasó en ese evento. Hay detalles que realmente olvidamos y que son vitales y que tienen que ver directamente con el nacimiento de Jesucristo. Lo que parece ser un evento insignificante puede tener consecuencias de carácter eterno. El nacimiento de un niño no era en realidad un evento tan importante. Imagínense cuántos niños pudieron haber nacido aquella noche en que nació Jesucristo en Israel. Aún el hecho de que Jesús naciera en un establo realmente no era algo extraordinario. Muchos niños han de haber nacido en establos esa noche. Muchos niños han de haber nacido en condiciones de gran precariedad. Muchos recién nacidos llegan a este mundo en condiciones muy difíciles. María había tenido que viajar para llegar a Belén porque César había dado un edicto y ella llegó en condiciones en que ya estaba a punto de dar a luz y probablemente el mismo viaje la cansó, la fatigó y provocó que esa misma noche naciera nuestro Señor Jesucristo. Ahora, por otro lado, no podemos afirmar que María y José fueran personas excepcionales, extraordinarias. Sencillamente eran dos personas comunes y corrientes de su época.
No era nadie de renombre. En ese momento en que Jesús va a nacer, la persona más importante, más célebre socialmente, políticamente, económicamente, militarmente, era César. César era el emperador del mundo conocido. César era la persona más famosa. César era la persona más conocida, el gran emperador. Pero en ese pesebre insignificante, pobre, hediondo, como usted quiera, estaba dándose el evento más importante de toda la humanidad. El Hijo de Dios estaba naciendo en un lugar muy humilde, muy sencillo. Ese pequeño niño era Dios hecho hombre, quien moriría en la cruz por nuestros pecados y luego resucitaría y ascendería al cielo para sentarse a la diestra de Dios Padre. Sin embargo, muy pocos se dieron cuenta del nacimiento y las consecuencias que eso tendría el que Jesús mismo naciera esa misma noche. No debemos juzgar por las apariencias. En ocasiones aquello que parece insignificante desde nuestra perspectiva, desde nuestra mirada, desde nuestros ojos acuciosos, pudiera ser que nosotros no demos la importancia que verdaderamente Dios le da a las cosas. Y el Señor obra de maneras diversas y bajo circunstancias que nosotros no nos podíamos imaginar, pero que la voluntad de Dios se iba a cumplir a toda costa, se iba a cumplir. Y cada uno de nosotros, escúcheme, póngame atención, cada uno de nosotros aún hoy en día es parte de un plan perfecto de Dios, aunque usted no lo crea. A veces Dios va a usar hasta los impíos para lograr su propósito. Y eso fue lo que hizo exactamente en la primera Navidad. César, como emperador, tenía la autoridad de emitir órdenes de la manera que él quisiera, cuando él quisiera y a la manera que él quisiera. Fue a través de un edicto que él hizo que José y María viajaran desde donde estaban hasta Belén, donde iba a nacer Jesucristo. José tuvo que viajar hasta Nazaret en Belén, pues era de la familia de David. 700 años antes de este edicto, Miqueas capítulo 5 versículo 2 dice: pero tú, Éfrata pequeña, de ti me nacerá el que será el Salvador del mundo. O sea, Dios había predicho 700 años dónde exactamente iba a nacer Jesucristo. El Señor usó a un emperador pagano para cumplir esta profecía. El objetivo de César era imponer un impuesto, pero el objetivo de Dios, la meta de Dios, era que José y María viajaran a Belén para que el Mesías naciera de acuerdo a la profecía que Dios había dicho. Así es de que Dios puede usar a la persona más impía de este mundo para cumplir con su propósito. Ahora, Dios hace su obra por la persona menos esperada. Quienes conocían a María jamás hubiesen podido imaginar que ella hubiese sido la mujer que Dios iba a usar para traer a su propio hijo al mundo. Tanto ella como José eran personas comunes, y lo más probable es que nadie se hubiera imaginado que esas personas iban a ser instrumentos de Dios, pero Dios los escogió a ellos. Ahora escúcheme, por favor. Usted puede creer que no es una persona que Dios puede usar para un propósito santo. Aquí mismo hay personas que Dios tiene escogidas, señaladas para hacer milagros, para obrar en vidas. Quizás usted tiene la unción para poder ir a un hospital, orar por un enfermo y que sane. Quizás usted mismo tiene la unción para orar por una persona que está con una gran angustia, para liberar personas que están sumergidas en drogas, en alcoholismo. Pero usted no debe excluirse de los planes de Dios. Usted puede ser una persona santa, especial, que gloriosamente Dios haya escogido y seleccionada. Usted no se discrimine a sí mismo pensando que Dios a usted no lo puede usar. Dios siempre va a cumplir el propósito con la persona que menos nosotros nos podamos imaginar. Y Dios usó a María y a José para traer a su propio hijo al mundo. El Señor cumple sus planes de acuerdo a su voluntad en aquellos que Él ha escogido.
Puede ser que en los planes no vayan de acuerdo a lo que nosotros creemos que es lo mejor, porque nosotros siempre tenemos una idea preconcebida de lo que es mejor. Pero eso nunca pasa por la mente de Dios. Nuestra meta debe ser siempre estar dispuestos a hacer y cumplir lo que Dios quiere. Nosotros debemos ser humildes, nosotros debemos ser dispuestos a que Dios nos use. El valor de una persona no lo determina su entorno. Usualmente en nuestra mente, en nuestro imaginario, siempre estamos pensando que la gente que vive en un barrio pobre, que vive en situaciones de marginalidad, que vive en situaciones de estrechez, en situaciones de escasez, creemos que Dios no lo puede usar. Pero estas personas eran terriblemente pobres. Si hubieran sido ricas, no hubieran andado tocando puerta esa noche de lugar en lugar para ver dónde Jesús iba a nacer. Eran terriblemente pobres, no tenían ni dónde pasar aquella noche. O sea, no debemos discriminar a nadie pensando en que Dios no puede usar a esa persona por el entorno en que vive. Aunque el Hijo de Dios tuvo un nacimiento humilde, que nació en un establo rodeado de animales, con olores desagradables, tuvo una cuna por pesebre y envuelto en pañales comunes, cualquiera que hubiera entrado a ese establo al mirar rodeado al recién nacido de animales, no se hubiera dado cuenta en lo más mínimo que ahí estaba el Dios del universo. Usted no se menosprecie a sí mismo porque Dios lo puede usar para cosas grandes. Es que yo vengo de una cuna humilde. Jesús vino de la cuna más humilde que puede haber. Jesús nació donde le ponen el montecito con sal a las vacas, a los animales para que coman. Un pesebre. El Hijo del Hombre no tuvo dónde reclinar su cabeza, dice la Biblia, para que usted tenga. Y muchas veces nosotros no tenemos, porque no le sabemos pedir a Dios, hermanos. Pero Él ya se limitó a sí mismo para que usted tenga. Ahora, tampoco podemos determinar el valor de alguien que tiene a los ojos de Dios basados en su origen o en la condición en que vive. No debemos subestimar lo que el Señor puede hacer con una persona que esté dispuesto a obedecerle. Cuando usted revisa toda la Biblia y ve que hubo profetas que venían de cuna de príncipe, como Isaías. Isaías era un príncipe. Pero hubo otros profetas que no, que eran de condición sumamente humilde. La diferencia fue que estas personas estuvieron dispuestas a obedecerle al Señor. Y cuando una persona está dispuesta a obedecerle al Señor, es realmente lo que importa, porque Dios hará en esa persona las cosas maravillosas, los planes, los propósitos gloriosos que el Señor tenga para la vida nuestra. Y muchos creyentes, escúcheme, serán exaltados y honrados por Dios en el cielo cuando estén en su presencia y Dios diga: fiel fuiste. Muchos se sorprenderán, que será gente que no predicó, que no andaba ganando almas, pero que toda su vida en la iglesia fue fiel en hacer una cosa, en servir a otros, en tal vez solo poner sillas, pero lo hizo por 25, por 30 años, por 2 años, por el tiempo que lo haya hecho, pero lo hizo con fidelidad, lo hizo con amor, lo hizo con lealtad, sin quejarse, sin enojarse, sin esperar el reconocimiento de nadie. A menudo Dios da sus revelaciones más grandes a personas que podrían tener un origen humilde. Escúcheme, ¿a quién le reveló aquella noche el nacimiento de su hijo? A unos simples pastores. Los pastores eran las personas en la escala social de Israel, las personas más humildes. De hecho, todo el mundo estaba durmiendo ya y ellos estaban velando las vigilias de la noche, cuidando las ovejitas.
El nacimiento de Cristo fue un evento privado, donde estuvieron únicamente José y María, pero en un campo muy cercano Dios escogió anunciar su nacimiento con bombos y platillos, con ángeles en el cielo, gritando a todo pulmón que el Hijo de Dios había nacido. Y el ángel se presentó del Señor y la gloria lo rodeó con todo su resplandor y tuvieron gran temor. ¿A quiénes se presentó? A los pastorcitos. ¿Y quiénes eran los pastorcitos? Las personas más humildes que había en Israel. O sea, Dios muchas veces le va a revelar cosas especiales a gente que usted no se imagina. Después de escuchar el mensaje y de ser testigos de lo que los ángeles habían dicho, ellos corrieron para ir a ver al recién nacido. Y este era el Mesías que habían esperado tanto en todo Israel. Y muchas personas de su época tenían la expectativa de la venida. Probablemente gente muy encumbrada estaba esperando la venida del Mesías. Gente que esperaba la redención del pueblo de Israel sobre Roma, sobre el imperio, pero Dios no le reveló a ellos, le reveló a los ángeles. Y escúcheme, era la primera vez que Dios se iba a humanar, se iba a encarnar. ¿Y dónde lo iba a hacer? En la persona más humilde, en la persona más sencilla, en la persona más pobre, con una escasez terrible. Y muchos que esperaban, Dios no les reveló. ¿A quién les reveló su gracia? ¿A quién les reveló el nacimiento de su Hijo? A las personas más humildes. Ahora, ¿por qué Dios le revela a estas personas? Porque conocía el corazón de ellos. Dice la Biblia que inmediatamente dice, vayamos a Belén y veamos el acontecimiento. Cuando Herodes le comunican que ha nacido un Mesías, ¿él fue? No fue. Mandaron a llamar a los sabios de su tiempo y dice, ¿dónde ha de nacer en el Mesías? Los reyes magos cuando llegaron a Belén habían pasado 2 años. Hemos visto su estrella en el oriente, dice. ¿Dónde ha de nacer? Y los sabios dijeron, de Belén, en Belén ha de nacer. Pero ¿se movieron para ir a ver? No. Entonces Dios, en su santa sabiduría, sabe a quién revelarle las cosas. Ahora, ¿somos nosotros como esos pastores? ¿Estamos deseosos nosotros de la expectativa del nacimiento de Jesucristo? ¿O nuestra mente más está concentrada en los regalos, en la fiesta, en las luces, en el arbolito, en andar en los centros comerciales? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Está nuestro corazón más enfocado en como los pastores que fueron a ver y fueron a contarle a otros que habían visto el nacimiento del Mesías? La Navidad provee la oportunidad para compartirle a otras personas del nacimiento de Jesucristo. Nosotros podemos proclamar que la Navidad es la celebración del nacimiento de Jesucristo. Y el árbol nos puede recordar que Jesucristo murió en la cruz. Las luces de los arbolitos nos pueden recordar que Jesucristo es la luz del mundo. En los cantos cantamos que Él siempre está obrando, que Él es luz en las tinieblas. Pues el árbol le puede recordar la cruz, las luces le pueden recordar que Él es luz, los regalos de Navidad le pueden recordar que Él es el mayor regalo para la humanidad, que Él murió en una cruz para que nosotros fuésemos perdonados. La Navidad es mucho más importante de lo que nosotros pudiéramos imaginar. No solo podemos aprender lecciones valiosas al reflexionar lo que nos enseña, sino también podemos imitar el ejemplo de los pastores. Y una vez que vieron al recién nacido en el establo, cambiaron su estilo de vida. Entendieron que el Hijo de Dios era quien había nacido. Y ellos fueron a contarles a otros lo que habían visto. ¿Cuál es el desafío de esta noche? Número 1, tenga paz.
El príncipe de paz quiere darle paz en su corazón. ¿Por qué en la mayoría no tenemos paz? Porque el príncipe de paz no está gobernando nuestro corazón. ¿Por qué no tenemos paz en estas fiestas? Porque estamos más preocupados en los regalos, en la fiesta, en la comida, que en lo que verdaderamente significa la Navidad. La Navidad significa el nacimiento del Hijo de Dios, que por amor a nosotros se humanó, nació en una cuna humilde para morir en una cruz y resucitar y estar a la diestra de Dios Padre. ¿Qué debemos hacer? Creer en el corazón que su nacimiento es un desafío de humildad para nosotros. Si Dios, por eso Pablo dice a los filipenses: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, en que siendo forma de Dios se anonadó a sí mismo y se hizo hombre y hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y por qué Pablo lo dice así? O sea, no solo dice se humilló en meterse en un cuerpo como el nuestro, en hacerse humano, en hacerse hombre, sino que más aún, no satisfecho con eso, se hizo maldito, dice, por la forma en que murió. La Biblia ya determinaba maldito el que muriere colgado de un madero. Entonces no es solo que nace, no es solo que muere, sino se hace maldito para que tú seas bendito. Amén. 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 Cambiemos nuestra perspectiva de ver la Navidad. Veamos la Navidad como el acontecimiento más hermoso y que nos puede traer paz al corazón en medio de tus angustias, en medio de tu situación, en medio de lo que estés viviendo. ¿Cuáles fueron los resultados de estas personas que sí creyeron? Vieron al Mesías. Mire, Jesús, esa noche andaba José y María tocando puertas y nadie les dejó dónde entrar. Jesús sigue tocando puertas. ¿En qué corazón entrar? Por eso Él dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré con él y él conmigo. Jesús te está pidiendo que quiere entrar en tu corazón. Así de que incline su rostro. Incline su rostro. Padre, te damos gracias por tu palabra santa,